Saludos nuevamente, vamos a continuar con el cálculo y la interpretación de las medidas numéricas descriptivas. En esta ocasión vamos a ver las medidas de dispersión, que son cómo se calculan y cómo se interpretan cada una de ellas. Vamos a ver. Las medidas de dispersión son valores numéricos que nos indican eh, la distribución, cómo la distribución, qué dispersión tienen la distribución. Esto puede referirse a desde qué valor hasta qué valor, cómo se alejan cada uno de los datos del promedio. La mayor parte es con relación al promedio. La desviación media, por ejemplo, es el desvío de cada dato con respecto al promedio, ¿sí? Luego tenemos la varianza, ¿verdad? La desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, el rango es un valor numérico que resulta de la diferencia del valor máximo, el mayor valor, y el menor valor. Por ejemplo, en esta pequeña distribución, el rango es igual a 12 menos 2, que es 10. Entonces nos informa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, de tal forma a que tengamos una idea de cómo es la dispersión de los datos. Ahora, la desviación media. Para la desviación media, primero se calculan los desvíos, que es la diferencia entre el dato, y el promedio, en valor absoluto. Porque si tomamos los valores de la diferencia, vamos a tener en algunos casos valores positivos, 0, y valores negativos, que al calcular la suma nos va a dar 0. Entonces por eso se toma en valor absoluto, para poder determinar el promedio de las desviaciones, que también nos informa sobre la distribución. Entonces eso sería en el caso de datos no agrupados. Ahora, cuando se trata de datos agrupados, lo que se hace es utilizar marca de clase. Se hace la desviación de cada dato y se va multiplicando por la frecuencia, porque vamos a tener una columna de frecuencia, y luego se hace la sumatoria de ese producto y se divide entre la cantidad de datos que tenemos, ¿verdad? El rango intercuartil se calcula utilizando los cuartiles. Cuartil 3, que representa el 75%, y el cuartil 1, que representa el 25%. Entonces se hace la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 y se divide entre 2. El rango percentil se hace como una diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10 del conjunto de datos. Ahora, antes de explicarles la desviación estándar, vamos a pasar a ver una medida de dispersión, que es la varianza. La varianza es un cálculo similar a la desviación media. Como muchas veces la desviación media se utiliza valor absoluto, y trabajar con valor absoluto en operaciones resulta muy complejo, entonces se utiliza otro valor numérico. ¿Cuál es la otra forma de quitar el signo negativo, vamos a decir, que no sea en valor absoluto? Es elevando al cuadrado. Entonces justamente es eso lo que se hace, elevar al cuadrado esa diferencia para eliminar el signo negativo, y se multiplica por la frecuencia en el caso de que sean datos agrupados en tabla de frecuencia, y se hace un promedio, ¿sí? Pero el inconveniente con la varianza es que la unidad de medida queda elevada al cuadrado, lo que dificulta la interpretación. Por ejemplo, si estamos analizando estaturas de un grupo de estudiantes, entonces elevar al cuadrado la diferencia de las estaturas, que normalmente se mide en metros o en centímetros, nos da una unidad de medida elevada al cuadrado, metros cuadrados o centímetros cuadrados, cuya interpretación ya no tiene mucho sentido, porque hablar de metros cuadrados estamos hablando de superficie, no de longitud. Entonces, la otra forma de analizar es utilizando la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de esa varianza viene a ser la desviación estándar, ¿sí?
Bueno, que se calcula con esta fórmula en donde vemos que se hacen los desvíos de cada dato elevado al cuadrado, luego se suma desde el primer valor hasta el último y se divide entre el total de datos. Esto sería igual a la varianza, pero quitamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y a eso le llamamos desviación estándar. ¿Okay? Bueno, la última medida de dispersión que vamos a ver es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es muy útil para comparar muestras que se refieran a datos diferentes. Por ejemplo, una muestra se refiere a la estatura y otra muestra se refiere a edades. Entonces yo quiero comparar y ver cuál de los conjuntos de datos tiene mayor o menor dispersión. Entonces el coeficiente de variación es el más indicado. ¿Por qué? Porque relaciona la desviación estándar con el promedio. Y como ambos tienen la misma unidad de medida, entonces estas unidades de medida se anulan y obtenemos un valor numérico que normalmente se expresa en porcentaje, ¿verdad? Es un valor adimensional, lo que facilita comparar conjuntos de datos. Muy bien. Todas las fórmulas que ustedes ven lo vamos a ver en Excel, ¿verdad? Utilizando funciones de Excel, lo que facilita mucho el cálculo, ¿verdad?, de estas medidas de dispersión. Entonces tomamos como ejemplo el 2.13 que dice que en una empresa se hace una encuesta. La pregunta es: ¿cuántos emails recibe una persona por semana? Las respuestas dadas por los 75 empleados se muestran a continuación y nos pide calcular las medidas de dispersión. Muy bien, vamos a copiar los datos, seleccionamos todos los datos, así, control C, nos vamos a nuestra hoja de cálculo, en una celda, control V, y ahí ya tenemos todos los datos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la desviación media, ¿sí? Voy a llamarle DM, desviación media. La fórmula para hallar la desviación media es la siguiente: desv promedio, desviación promedio, o sea, la desviación con respecto al promedio, ¿sí? Seleccionamos, doble clic y nos pide el conjunto de datos, ¿sí? Seleccionamos el primero, control shift, flechita hacia abajo para seleccionar todos los datos, cerramos el paréntesis y enter, y ahí nos da la desviación media, ¿ok? Bueno, ahora vamos a calcular la varianza, ¿sí? Le voy a llamar var, y la función para calcular la varianza es la siguiente: var.p, es la varianza con respecto al promedio. Le voy a dar doble clic, seleccionar los datos, ¿verdad? Nuevamente el primer dato, control shift, flechita hacia abajo, y ahí se seleccionan todos los datos. Vamos a cerrar el paréntesis y enter. Este es el valor de la varianza. Bueno, luego vamos a calcular la desviación estándar, ¿sí? Yo le voy a llamar SD, ¿verdad?, por sus iniciales en inglés, Standard Deviation, o pueden escribir desviación estándar. La fórmula para la desviación estándar es desv.p, esta función, ¿sí? Seleccionamos la función, doble clic, también seleccionamos las celdas en donde están los datos, control shift, flechita hacia abajo, y cerramos el paréntesis, enter. Ahí tenemos la desviación estándar. Una forma de comprobar esto, otra forma de hacer, vamos a decirle, es extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, también se puede utilizar una fórmula, una función en Excel que es raíz. Seleccionamos en la celda donde está el dato, cerramos y enter. Nos da el mismo valor, ¿ok? Bueno, por último vamos a calcular el coeficiente de variación. Bueno, de acuerdo a la fórmula del coeficiente de variación que tenemos por acá, nos dice que es la desviación estándar dividido el promedio. Entonces acá nosotros ya calculamos la desviación estándar, nos falta calcular el promedio. Entonces vamos acá, vamos a calcular
promedio, así voy a abreviar, ¿verdad? Promedio es igual, o sea, el promedio es la media, ¿sí? En Excel se calcula o se utiliza la función promedio, doble clic, seleccionamos todos los datos, ¿sí? Hasta el último, cerramos el paréntesis y enter. Bueno, con esto entonces podemos calcular el coeficiente de variación. ¿Sí? El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar, que es este valor dividido el promedio, enter. Ahí está, ¿sí? Que normalmente se expresa en porcentaje. Entonces, para expresar en porcentaje utilizamos este icono acá, porcentaje, redondeado al entero, 44%, ¿verdad? Entonces ahí podemos comparar con otra muestra, calculamos el coeficiente de variación y ahí comparamos, ¿verdad? Cuál tiene mayor porcentaje indica mayor dispersión, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es el procedimiento para calcular las medidas de dispersión, ¿sí? Cualquier duda, estamos a las órdenes.